El Cato Podcast, con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola a todos, soy Gabriela Calderón y este es un nuevo episodio del Cato Podcast. Nos acompañan hoy Ian Vázquez, vicepresidente para Estudios Internacionales del Instituto Cato, Marco Falcone, desde Argentina, investigador de la Fundación Libertad y profesor de la UCEMA en Buenos Aires. Y hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Eduardo Guerrero, que es un consultor en seguridad especializado en el crimen organizado en México, director de Lantia Intelligence, una plataforma que presta servicios de información relacionado a esta temática. Y hoy lo hemos invitado porque con motivo de la noticia esta noticia, esta tragedia de los campos de exterminio, del campo de exterminio que se ha encontrado en México, en el estado de Jalisco, cerca de Guadalajara, tengo entendido. Ha habido pues mucha conmoción, tanto dentro como fuera de México. Y yo pues siendo de Ecuador tengo mucho interés en entender cómo funcionan estas organizaciones internacionales del crimen organizado. Y también desde hace mucho tenemos en el Instituto Cato el interés de entender los efectos perjudiciales para las naciones alrededor de América Latina de esta guerra internacional contra las drogas. Entonces, Eduardo, yo quisiera conversar con usted un poco acerca de en qué estado se encuentra, cómo ha ido evolucionando el tema de la violencia relacionada con el narco en México desde la época de, por ejemplo, Felipe Calderón. Sí, bueno, pues antes que nada, gracias por la invitación. Es un gusto conversar con ustedes. La epidemia de violencia criminal mexicana tiene una fecha muy específica de arranque, que es mayo de 2008. En ese mes, los homicidios en México despegaron y empezaron a crecer a una tasa muy alta, por la cual México triplicó su nivel de homicidios a nivel nacional en tan solo 4 años. Entre 2007 y 2011, México pasó de tener 8 homicidios por cada 100,000 habitantes a 24 homicidios. ¿Por qué sucedió esto? En mi opinión, tuvo que ver con una mala estrategia del gobierno federal de lidiar con el problema. La verdad es que por primera vez un gobierno se atrevía a confrontar a los cárteles. Los cárteles habían adquirido progresivamente mucho poder financiero en un esquema que tenían antes con el PRI de negociación con monopolios regionales criminales. Entonces, era una especie de confederación de organizaciones criminales y el gobierno un poco arbitraba los conflictos y pactaba con ellos ciertas cosas, ¿no? Que no asesinaran gente en los centros urbanos, eh, que respetaran a los niños y a las mujeres, que privilegiaran la negociación antes que la confrontación, cosas de este tipo. Pero bueno, la democratización mexicana también derivó en una pluralización, digamos, del poder político y del signo partidista. Entonces ya no pudo mantenerse ese esquema por pues el debilitamiento del partido dominante en México. Y eso llevó entonces a una estrategia de confrontación en el caso de Felipe Calderón, que derivó en una estrategia de arresto y de abatimiento o neutralización de líderes criminales que fragmentó a estas organizaciones velozmente y luego dispersó su presencia a lo largo del territorio mexicano. Primero la crisis fue en el norte de México, en el sexenio de Felipe Calderón sobre todo. Después, a fines de ese sexenio y principios de Peña Nieto, la crisis se corrió también al centro del país y ya con López Obrador hubo crisis muy agudas en el sur del país, sobre todo en estados como Chiapas, ¿no?
Y también el fenómeno criminal se ha ido diversificando, de ser un asunto estrictamente de narcotráfico transnacional, también empezó a ser un problema de extorsión presencial, el famoso cobro de, cobro del derecho de piso, tráfico y trata de personas, robo de combustible, entre otros delitos de alto impacto. Y ahora tenemos también un problema de control territorial del crimen organizado en varias zonas del país. Realmente ya claramente el gobierno mexicano no puede por sí mismo eh, vencer a los cárteles que han mostrado mucha fuerza, muchas capacidades de adaptación y sobre todo son enormemente ricos y eso les permite sobornar y adquirir armamento de última generación con el que no cuenta ni siquiera el ejército mexicano. De manera que México va a tener, y ya creo que se está empezando a armar, un esquema de cooperación muy ambicioso con Estados Unidos y eventualmente con Canadá. Quizás una buena pregunta sería, ¿cómo entiendes lo que se ha encontrado en ese rancho en Jalisco? ¿Qué exactamente es lo que se encontró y qué significado tiene? Porque sí fue una noticia que dio la vuelta al mundo y que me parece que quizás es diferente que lo que antes se ha encontrado. ¿Cómo lo entiendes? Mira, ya se habían hallado en México varias zonas con campos de entrenamiento y de exterminio, como ahora se le puso al campo, ¿no? Es un adjetivo que ha molestado al gobierno porque aunque es cierto que ahí se asesinaba a la gente, pues sí hay una línea y una distancia entre un campo de exterminio nazi y un campo de entrenamiento criminal en México, en donde se asesinaba a los jóvenes que no podían adaptarse a esas disciplinas de entrenamiento criminal, ¿no? No son campos que estén específicamente, digamos, construidos y diseñados para matar gente como en el como en el caso, perdón, de Auschwitz, donde había hornos crematorios muy bien organizados, etcétera. Acá más bien llevaban, digamos, supongamos que llevaban a 100 jóvenes, empezaban los entrenamientos y conforme pasaba el tiempo, muchos de estos jóvenes o no, o se rehusaban a ser entrenados, o no mostraban, digamos, también ciertas aptitudes de carácter físico, moral o emocional, y ellos eran asesinados, ¿no? Unos eran torturados, otros asesinados, los torturados terminaban siendo asesinados, y pues al parecer sí había hornos crematorios, al menos eso nos dicen las primeras imágenes del colectivo de buscadores que llegó a ese lugar. Hubo fotografías que daban fe de hornos crematorios subterráneos, también de restos óseos que ahora se alega que son de animales, pero incluso mostraron dentaduras humanas, ¿no? Que no habían sido disueltas. Y además han salido una colección muy grande de testimonios hablando de los rituales de tortura y de violencia en ese rancho, ¿no? Estos ranchos, estos campos se remontan a 2010, 2011, fueron los primeros que se hallaron en el norte del país y que eran campos de entrenamiento para reclutas de los Zetas, que en ese momento era la organización criminal más violenta de México y no se difundieron fotografías como en este caso las difundió el colectivo y eso también, digamos, fue un factor decisivo para que el hecho se diera a conocer internacionalmente y causara tanto impacto, ¿no? Las fotos de cientos de pares de zapatos, de backpacks, de ropa personal, llaveros, carteras, incluso salieron hasta cuadernos con diarios personales, cosas de este tipo, y esto sí, la verdad, conmocionó a México y qué bueno que se dio a conocer porque ha simbrado también al propio gobierno federal, se ha descubierto
el modus operandi de estas grandes organizaciones criminales y por fin se está tomando el tema muy en serio, ¿no? El fenómeno de las desapariciones en México ya también lleva años, pero durante los 2 últimos años se exponenció, creció muchísimo al final de López Obrador y este momento va a ser crucial para poder contener el problema y eventualmente irlo reduciendo, ¿no? Las víctimas son sobre todo hombres, pero entre el universo, por ejemplo, de las personas que cuentan con una ficha de desaparición oficial que son reportadas con alertas Amber o alertas ámbar aquí en México, 40% son mujeres, o sea, casi la mitad de los desaparecidos que están documentados como o reportados por sus familias como desaparecidos son mujeres y la mitad de esas mujeres tienen una edad entre los 12 y los 17 años, son adolescentes. Lo que presumimos, y hay evidencia también sobre esto, es que estas mujeres son llevadas tanto a, digamos, campamentos de crimen organizado para realizar labores domésticas e incluso proveer servicios sexuales, y muchas otras son llevadas también a centros turísticos mexicanos y extranjeros con fines de trata sexual, ¿no? En el caso de los hombres, eh, la fisonomía de los hombres jóvenes que desaparecen es de gente muy alta, muy robusta. Pensamos que justo es lo que buscan los criminales para tareas rudas y de tareas de seguridad del propio grupo criminal. Y la tasa de rotación de sicarios en México es muy alta por los enfrentamientos cotidianos en varias regiones, de manera que necesitan estar reclutando masivamente gente en varios estados del país. Y cuando escasea la mano de obra en el centro y norte de México, se van al sur, a estados como Oaxaca y Chiapas, donde reclutan muchos campesinos o jornaleros agrícolas, ¿no? Más o menos ahorita ese es el esquema. ¿Qué tal, Eduardo? Marcos Falcone desde Buenos Aires. Por lo que estoy escuchando de su parte, sobre todo cuando hablaba recién de que ha aumentado exponencialmente el problema numérico, digamos, del narcotráfico, me da la impresión, pero quiero preguntarle si esto es así, de que el problema del narcotráfico en México parece haberse agravado en términos de la calidad del problema, si se puede decir de alguna manera, ¿no? O sea, por esta cuestión de la que usted habla de los desaparecidos, de la abducción de gente, pero también por el poder que tiene el narcotráfico dentro del Estado mexicano, ¿no? En distintos niveles, la presión enorme que puede hacer para que el Estado tome las medidas que al narco le favorecen o haga la vista gorda al respecto de las actividades que tienen. ¿Esto es así? ¿En México se percibe así? Como que el problema, además de subir en términos de números, se agrava con el paso del tiempo. Mira, lo que se ha agravado no ha sido el narcotráfico, sino la desaparición de personas. Es lo que apunté, que ha crecido en los últimos años, sobre todo los 2 últimos. El tema del narcotráfico, en cierto sentido, digamos, cualitativo, sí se ha agravado porque hay una nueva droga letal muy potente que es el fentanilo, que es el que ha propiciado una crisis de salud pública en Estados Unidos y que los tiene muy preocupados. Ya se dio cuenta Estados Unidos que no se puede estar haciendo de la vista gorda con los cárteles mexicanos y que el problema ya rebasa el ámbito nacional de México y que tiene que también está afectando también a los estadounidenses, incluso a los canadienses, donde se han detectado epidemias de muertos por sobredosis de fentanilo en provincias como Ontario, por ejemplo, ¿no? Entonces, más bien el portafolio, digamos, de negocios criminal se ha diversificado, ya no es solamente el narcotráfico como lo era hace 15, 20 años, se ha ido diversificando. Por ejemplo, ahorita un gran negocio en México del crimen es la tala clandestina y también se ha metido mucho al tema de la pesca de ciertas especies marinas eh, para platillos orientales en centros turísticos que tienen un gran valor entre
una gama de turismo muy adinerado, ¿no? Que demanda este tipo de cosas, hasta, digamos, negocios más tradicionales, como mencionaba, como el caso del cobro del derecho de piso, el tráfico y la trata de personas, el robo de combustible, entre otros, ¿no? Eh, Ahora, digamos, sorpresivamente llegó ahora un presidente estadounidense que, en contraste con Biden, por ejemplo, pues no ha sido indiferente y ha puesto a México en el centro de su agenda de gobierno, porque México se considera en Estados Unidos un tema doméstico más que un tema de relaciones exteriores, como estamos ahí pegados y y podemos causar tantos problemas, el crimen organizado, pues se nos considera un tema nacional. Y en la campaña fue muy elocuente el presidente Trump de que se iba a lanzar contra los cárteles mexicanos, tanto para que dejaran de llevar a migrantes a su frontera sur, como para que se detuviera el tráfico de fentanilo. Y eso ha obligado a México a intensificar su estrategia contra los cárteles. También, afortunadamente, llegó un nuevo gobierno a México que ha mostrado líneas de continuidad con el previo en alguna agenda muy ideológica de izquierda en temas, por ejemplo, como el energético, pero en el tema de seguridad es completamente distinto al de López Obrador. Es un gobierno muy duro, muy confrontativo con los cárteles. No hay para nada una política tan complaciente y tan permisiva como lo fue con López Obrador, y estamos registrando récords de arrestos mensuales en México de criminales de alto perfil, también de decomisos de droga, de contención de caravanas centroamericanas y pseudoamericanas que buscan llegar a la frontera con Estados Unidos. También se han incautado muchos precursores químicos para elaborar metanfetaminas y fentanilo, de manera que yo creo que esto va a ir consolidando una relación con Estados Unidos, que llegaron muy desconfiados, pensando que este gobierno era igual que el anterior. Se están dando cuenta de que no. Y yo creo que eso va a afianzar mucho la colaboración, y espero que esto culmine en una especie de tratado de seguridad para América del Norte, que es un proyecto que también yo he estado promoviendo en México junto con otros analistas, ¿no? ¿Por qué se supone que ha habido una alza de desaparecidos tan fuerte en los últimos años? Yo entiendo que a la misma vez, en los últimos 3 años, algo así, también ha caído la tasa de homicidios. Entonces, uno se puede preguntar por qué estas dos tendencias en direcciones opuestas. Bueno, mira, hay quienes han argumentado que ahora las personas son desaparecidas justamente para que sus cuerpos ya no sean encontrados y entonces no se siga abultando el número de homicidios en México. Me parece que es una hipótesis parcialmente cierta, porque los desaparecidos, muchos de ellos no son asesinados, son llevados, como mencionaba, a campamentos criminales o a centros turísticos, a giros negros, sobre todo en el caso de las mujeres. Y en el caso de los hombres, pues son reclutados para ser sicarios, que eso sí mueren, digamos, pero mueren varios meses después de que son reclutados, ¿no? La probabilidad de un sicario mexicano de ser asesinado durante sus primeros 6 meses de trabajo es del 50%. O sea, es un trabajo sumamente riesgoso, ¿no? Por eso justamente ya nadie quiere trabajar para el crimen, aunque pagan bien, pues el riesgo es muy alto. Eso ya lo han socializado, digamos, los potenciales reclutas, rechazan las ofertas, y es ahí cuando se tienen que ir al sur, del país, a reclutar campesinos, ¿no? Este, Ahora, hay un fenómeno, y aquí tienes toda la razón en lo que comentas, Ian, que es que eh, hay varios alcaldes en el país, municipios urbanos,
que le demandan a las organizaciones criminales que asesinen a su gente o a la gente que tienen que matar en áreas suburbanas o rurales, ¿no? Un poco lo que les dicen es, mire, señor, no me venga aquí a la ciudad, a mi ciudad, a dejarme sus muertitos en la calle, porque eso me genera a mí un problema de imagen muy grave, de reputación, y además me jala los medios. Te voy a pedir, por favor, que a esa gente te la lleves y allá en el monte la asesines y la entierres, ¿no? Y entonces México, esto ha ido cada vez siendo, digamos, una regla no escrita de la que vamos teniendo conocimiento en varias zonas del país, pues esto ha multiplicado las fosas clandestinas de cadáveres en México. Este, y estos asesinatos que se terminan concretando efectivamente, pero que ya no cuentan como asesinatos porque no pueden ser registrados como tales mientras no se encuentre un cadáver. Y muchos de estos cuerpos son disueltos en ácido o en sosa cáustica, muchos de ellos también son calcinados. Incluso hemos detectado prácticas de dejar los cadáveres en lugares especialmente dados por la fauna de la zona, ¿no? Este, y bueno, pues eso ha impactado, me parece, la tasa de homicidios a la baja, pero no ha bajado solamente por este fenómeno, ha bajado porque López Obrador, a pesar de lo que decía, sí lanzó una ofensiva muy fuerte contra los cárteles el segundo semestre de 2021, lo tenemos muy bien documentado, donde hubo cifras récords de arrestados que eran jefes de sicarios o jefes logísticos de las mafias criminales mexicanas. Y esos 6 meses y ese trabajo que hizo el gobierno, sí, digamos, creó un punto de inflexión en la tasa de homicidios y empezó a bajar moderadamente. Y ahora esa tasa, digamos, ha acelerado su reducción, la reducción de los homicidios, porque ahora estamos México está arrestando un promedio de 2,000 criminales al mes de alto perfil. De alto perfil quiere decir que trabajan en organizaciones criminales muy grandes y muy sofisticadas como Cártel Jalisco, Sinaloa, la Nueva Familia Michoacana, los Zetas Vieja Escuela, entre otras. Y eso ha acelerado, como les decía, o acentuado o exacerbado la caída de homicidios en México. Pero los homicidios en México siguen siendo muy altos. Todavía nos falta muchísimo para regresar a los niveles que teníamos en 2007, de manera que nuestra crisis de violencia continúa, pero ahora con el problema que les mencionaba del control territorial del crimen, ¿no? Hay muchos lugares donde López Obrador negoció presumiblemente con grupos criminales para crear monopolios como lo hacía el PRI, ¿no? O sea, decirles, señores, no, no los voy a atacar, voy a favorecerlos a ustedes sobre los otros grupos criminales para crear un monopolio criminal regional y con eso bajar los niveles de violencia, porque todos sabemos que en los mercados criminales que son competitivos, esa competencia justamente es la que genera violencia, ¿no? Entonces, ahora, es muy perverso, digamos, crear monopolios criminales porque estos monopolios tienden a ir creciendo territorial, con presencia territorial cada vez más amplia, y como son muy inestables, terminan finalmente quebrantando el pacto, ¿no? Porque los liderazgos cambian, ya no reconocen esos pactos, pero ya cuando el crimen, digamos, se consolidó y se amplió y regresa a la violencia y se vuelven inmanejables, incontrolables, como ha sucedido en los últimos años. Y es por eso que les digo que México ya no va a poder solo para poder vencerlos en el corto plazo. Necesitamos de apoyo internacional. Eduardo,
como bien comentas, las estrategias de seguridad de las distintas administraciones, tanto en México como en Estados Unidos, surten importantes efectos sobre estas organizaciones, cambios en su comportamiento, también cambios en los incentivos de las personas que serían reclutadas. Mi pregunta es, desde la época en que se inicia este auge de la violencia, estamos hablando allá por, tú decías, 2007, 2008, y que hubo un gran esfuerzo por combatirla como política oficial de esa administración en ese entonces, con apoyo también de los Estados Unidos. Desde allá hasta acá, ¿cómo ves que ha cambiado el modus operandi o la estructura de estas organizaciones criminales, si es que ha cambiado? Sí, mira, el involucramiento gringo, digamos, como decimos en México, ha sido marginal, con programitas muy modestos, con recursos muy modestos como Iniciativa Mérida o lo que se llamó recientemente el Marco Bicentenario, que quería impulsar el tema del control de la venta de armas, cosa que no se ha concretado ni creo que se vaya a concretar, y aun cuando se concretara, no creo que eso impactara de manera decisiva la violencia en México porque los grupos mexicanos podrían comprar armas en muchos otros lugares, no solamente Estados Unidos, podrían comprar armas en Sudamérica, por ejemplo, Brasil es un gran productor de armas, sabemos que en Paraguay hay un centro de abastecimiento de armas internacional muy importante, obviamente Europa, Asia, etcétera. Pero mira, el asunto más grave que le ha sucedido a México en los últimos años en materia criminal, además del tema de la violencia y del control territorial, ha sido la infiltración del crimen en los procesos electorales. Eso sí ya, digamos, para mí es un foco de alarma muy claro, de muy alta escala, que tiene que ser atendido pronto porque ya ahorita tenemos a muchos alcaldes, autoridades locales manejadas por el crimen porque les financiaron las campañas, intimidaron a la oposición, a la competencia en las campañas por el crimen. Y si esto continúa, pues ya el crimen ya va a tener un gran poder político a nivel local y obviamente esto va a tender ya a subir a nivel subnacional o estatal y luego incluso podrían meterse en las elecciones federales. Si no hay pronto una reacción ante este fenómeno, en 10 o 15 años ya vamos a estar hablando cómo el crimen anda financiando las campañas para senadores o diputados federales o incluso para precandidatos presidenciales, y eso ya sería gravísimo. Por eso espero que mucho antes haya una reacción importante y México pueda debilitar al crimen. Francamente, ahorita estoy esperanzado porque han sido muy buenos este arranque de la nueva administración de Sheinbaum. Lástima que justo cuando entró la nueva presidenta se dividió la segunda organización criminal más importante de México, el Cártel de Sinaloa, y eso les ha requerido de mucha atención y mucho esfuerzo para evitar que esa crisis se expanda en varios estados del país. La han logrado contener, pero tenemos también como efecto no deseado de este debilitamiento de Sinaloa el fortalecimiento de Cártel Jalisco, que es el grupo criminal más poderoso, que se ha expandido a aquellas zonas que han sido, digamos, abandonadas por los grupos que apoyan al Cártel de Sinaloa y porque hay una dinámica de guerra, ¿no? Entonces, quizás este tema de la infiltración de los procesos, yo lo pondría como el primer lugar que merece atención y pues ojalá pronto podamos estrechar la colaboración México-Estados, que estuvo llena de suspicacia en los primeros meses. Creo que ya ahorita cambió la actitud y ya nos ven como un socio confiable en materia de seguridad. Eso se siga profundizando y nos puedan ayudar en materia tecnológica, en materia armamentística, de inteligencia,
para dar golpes más certeros y realmente terminar esta administración con un crimen organizado mucho menos robusto del que tenemos ahorita en México, ¿no? Bueno, Eduardo, te quisiéramos agradecer por acompañarnos hoy. Podríamos nosotros seguir hablando de este tema que tiene tantas ramificaciones y que afecta a tantos países alrededor de la región. Lástima, algunos más que otros como México o como mi país en estos últimos años también. Pero te queríamos agradecer por acompañarnos. Ahora vamos a comentar con Muchas Ian y gracias. Marcos. Queríamos comentar el tema también de la nueva administración de Trump, esta política comercial, un giro radical en la política comercial de los Estados Unidos, tal vez anunciado por el presidente Trump como el supuesto día de liberación. A momentos de grabar este programa todavía no conocemos los detalles de la política de aranceles recíprocos. Y bueno, quisiéramos comentar un poco algunos conceptos, ideas detrás de esta política. Muchos en Washington, particularmente partidarios de la administración actual, creen que Estados Unidos ha estado siendo aprovechado, como decimos en español, de sus socios comerciales al tener un déficit negativo en la balanza comercial. Y creen que esto pues justifica una política comercial proteccionista. Otros esgrimen el argumento de que es mejor para financiar los recortes de impuestos, reemplazar ese ingreso por la vía de recaudación de aranceles, olvidando pues que los aranceles también son impuestos. Y hay varias cosas que se dicen y todo esto para mí es como déjà vu porque en el Ecuador pues vivimos 10 años de Correa donde se esgrimían los mismos argumentos de que nuestros socios comerciales se aprovechaban de nosotros y que por eso teníamos una balanza comercial negativa y deriva en efectos muy extraños, como por ejemplo la semana pasada conversábamos en este podcast con Roberto Salinas, donde decía que había este impacto extraño en México de que la presidenta Sheinbaum y otros de izquierda ahora pues defendían el libre comercio. ¿Qué sabemos hasta ahora? Porque bueno, todavía no se conocen detalles, Ian, de qué podemos esperar. Mira, estoy de acuerdo contigo de que es una sensación extraña estar acá en Washington y ver lo que está pasando, porque uno siente que es un proceso muy latinoamericano, muy populista. En realidad ha generado un montón de incertidumbre Trump al no exactamente definir qué es lo que quiere respecto a al proteccionismo, a los aranceles. En algunas ocasiones ha dicho que se van a aplicar al 25% a todos los países. En otras oportunidades ha dicho que van a ser recíprocos, solamente se van a aplicar a los niveles en que los otros países les aplican a los bienes que Estados Unidos exportan. En otras ocasiones ha dicho que solamente se va a aplicar a los países con quienes Estados Unidos tiene déficits comerciales. O sea que en realidad no sabemos qué exactamente viene. Sabemos con seguridad que va a haber más aranceles y más proteccionismo y que eso va a costar a la economía, a los consumidores de Estados Unidos, incluso a las grandes empresas como las de automóviles que se buscan proteger, que están en contra de tal proteccionismo, porque además ellos importan un montón de insumos y quieren evitar una guerra comercial alrededor del mundo que no solamente va a bajar la economía de Estados Unidos, este proteccionismo, sino por las represalias, va a bajar la economía de todo el mundo. Entonces, lo que sí se puede decir con seguridad es que nunca iba a haber y no va a haber una política de aranceles recíprocos, incluso si él anuncia que eso es lo que está haciendo, porque las políticas de aranceles recíprocos tendría que implicar
que en muchos casos Estados Unidos tendría que bajar sus aranceles a ciertos países con ciertos bienes y eso simplemente no va a ocurrir y eh, no va a ocurrir sobre todo si se va a enfocar en los países con quienes Estados Unidos tiene déficits comerciales. En todo caso, Y vamos hacia porque un mundo más proteccionista. Estados Unidos comparado con, solo quería agregar que Estados Unidos comparado con otras economías desarrolladas, según una comparación que hizo nuestro colega Scott Lincicome en Cato, está en la media. No Sí, es una de las economías más abiertas en comercio entre las economías desarrolladas, está como por la mitad. Entonces hay correcto. muchos casos en que tendría pues que reducirse los aranceles y no hay indicios por ese lado, como dices. Es así, por eso, y no podemos esperar que se va a reducir. Eso no es lo que busca Trump. Trump está en contra de déficits comerciales y él piensa que si un país tiene aranceles más altos, por ejemplo, sobre los carros, los automóviles, como es el caso de la Unión Europea, que impone un arancel de 10% a los carros que vienen de Estados Unidos, y Estados Unidos impone uno de 2,5% a los carros que vienen de Unión Europea. Él piensa que eso es lo que causa déficits comerciales. Ahora, sabemos que no es así, no es así. Las causas vienen por otra parte. Tenemos muchos ejemplos como el con Brasil, que tiene aranceles muy superiores a los que tiene Estados Unidos y sin embargo Estados Unidos tiene un superávit comercial con Brasil. Así que no tiene nada que ver. Creo que hay muchas falacias económicas y comerciales que cree esta administración y que el 99,999% de los economistas y expertos en el tema no están de acuerdo con sus puntos de vista. Es que eso es lo que a mí más me alarma, ¿no? Que el debate intelectual sobre esta cuestión parece haber retrocedido cientos de años en muy pocos meses, o bueno, en los últimos años quizás, ¿no? Porque el concepto, por ejemplo, de ventaja comparativa, lo conocemos ya hace siglos, ¿no? O sea, los economistas eh, del mercantilismo ya los tenemos un poco olvidados, ¿no? O por lo menos los economistas los tienen un poco olvidados porque bueno, sabemos que las economías se especializan en algunos bienes, en algunos servicios y no en otros, y no está mal comercial, que comerciar es algo que beneficia a las dos partes, y por eso tampoco es que tiene mucho sentido el propio concepto de reciprocidad, más allá de que Estados Unidos tuviera que bajar aranceles, llegado el caso, porque no es una economía tan abierta, la sola idea de que tiene que haber reciprocidad, por ejemplo, a la hora de exportar o importar autos desde la Unión Europea, tampoco tiene mucho sentido, porque si alguien quiere venderte algo más barato, bueno, ¿por qué no lo aceptarías? ¿No? Me hace acordar a la mentalidad que se suele ver en Argentina, que son los que tienen los economistas argentinos a veces, y parte de la sociedad argentina que es la que, bueno, nos ha hecho pasar de ser un país bastante rico a ser un país mediocre, ¿no? Y ser sobre todo uno de los países más cerrados del mundo. Pero bueno, independientemente de la cuestión de las tarifas y de qué es exactamente la idea que tiene Trump en la cabeza, una cosa que me impresiona también de estos días, de lo que está pasando, es que no parece tener mucho sentido que hablemos hoy sobre lo que puede pasar hoy, o ayer sobre lo que pasó ayer, o mañana sobre lo que va a pasar mañana, porque nadie sabe justamente, ¿no? El Global Economic Policy Uncertainty Index ya da un número que es superior en términos de uncertainty, ¿no? De desconocimiento, de inestabilidad, que es superior a los que vimos al comienzo de la pandemia del coronavirus en 2020, ¿no? O sea que el nivel de incertidumbre que hay en el mundo es enorme y las consecuencias pueden ser realmente tenebrosas, ¿no? O sea, realmente pareciera a veces que Trump realmente está empujando el mundo hacia una recesión. No sé por qué exactamente, pero sería extraño que viendo las reacciones de todos los economistas, ¿no? Alrededor más o menos prestigiosos y viendo la reacción del mundo frente a tanta incertidumbre y a tanta insistencia por las tarifas, sería extraño que Trump no esté viendo nada de esto. Entonces,
No sé cuál puede ser el motivo realmente por el cual se insiste en esta agenda, pese a que ya los primeros resultados son tan negativos. Y bueno, Es- lo que llama la atención es cómo son duras de matar estas falacias económicas que pensábamos que estaban relegadas a países en vías de desarrollo como Argentina o el Ecuador. Yo recuerdo el tema de la balanza comercial cuando se discutía esto hace una década en Ecuador. Afortunadamente, desde 2017 parece que no hay mayor resistencia a la apertura comercial en Ecuador, a pesar de todos los problemas que tenemos, pero cuando se hablaba de eso, a mí me pareció importante recordar que esta fijación con la balanza comercial no es nada más que el mercantilismo revivido. Y para quienes nos escuchan, me parece importante explicar ese concepto básico del que ya, contra el que tanto luchó Adam Smith. No estamos hablando de una cosa que se discute desde hace más de 200 años. Y básicamente es esta idea de que un reino se hace rico mientras más grande sea la montaña de oro y metales preciosos que ha acumulado. Y que por eso pues las exportaciones eran buenas y las importaciones eran malas. Pero una de las principales lecciones del comercio internacional es que uno básicamente exporta para poder importar. Uno trabaja para poder consumir, no para estar sentado encima de una montaña de plata. O sea, el principal beneficio del comercio es poder salir a comprarte algo que te gusta, no tener acumulado. O sea, el dinero, la riqueza es un medio para obtener cosas que a uno le gustan. Esa es la idea de las personas normales, comunes y corrientes. Y por eso es que uno va al supermercado y entrega voluntariamente su dinero al supermercado y la balanza comercial personal, individual con el supermercado, pues siempre va a ser negativa porque nadie quiere ponerse a hacer su propio digamos, a tener su propio criadero de pollos y a tener su propio matadero. Hoy en día la economía moderna no funciona así. Llevado al intercambio entre países, llaman la atención los titulares. Hoy estaba viendo un titular en el Wall Street Journal, hablaba de que todas las inversiones que estaba captando México de China por una laguna, digamos, una laguna que se permitía pues que haya empresas chinas fabricando en México que logren importar de esa manera sus productos hacia los Estados Unidos, que eso ya no iba a ser posible por esta nueva política de Trump de los aranceles hacia México. Pero a mí me llamó la atención porque yo digo, si es que la producción se hace en México, no importa si la está haciendo una empresa de la China, igual está generando riqueza y creando puestos de trabajo en México. Es decir, puede ser una empresa propiedad de alguien en la China y puede ser que esté dirigida y tenga muchos trabajadores de China, pero está generando riqueza y valor agregado en territorio mexicano, que también está beneficiando con menores costos de producción y de productos terminados a los Estados Unidos. Por ejemplo, muchas de las fábricas al sur del Río Grande, que eran de propiedad de chinos, fabricaban componentes, o fabrican componentes para autos que luego son importados a los Estados Unidos y utilizados para ensamblar carros que tienen un costo final al consumidor más barato. Esto ya no va a ser posible, pero esto no beneficia, o sea, no, se me hace difícil comprender a quién piensan que beneficia. Bueno, es así, digamos, ese concepto de que el déficit comercial es malo y el superávit es bueno, es una falacia. Uno, no tiene nada de bueno o de malo en sí un déficit comercial. Como dice Gabriela, todos tenemos un déficit comercial con el supermercado. Siempre y cuando la gente está libre de comerciar, es porque ellos se están beneficiando de ese intercambio de suma positiva para los dos lados. Entonces, imponer aranceles o proteccionismo reduce la calidad de vida de esas personas, en este caso Estados Unidos, y quien juega en ese juego de proteccionismo. El, la otra cara de la moneda de un déficit comercial, sin embargo, es que, como en el caso de Estados Unidos, que tiene un déficit comercial grande con el resto del mundo, vienen inversiones de todo el resto del mundo, tienen un superávit de inversiones que vienen del resto del mundo. ¿Por qué? Porque es evidente que los estadounidenses están gastando más de lo que tienen y tienen esa habilidad de hacerlo porque Estados Unidos sigue siendo un país atractivo para generar riqueza y hacer inversiones. Y es por eso
que vienen las inversiones del resto del mundo. Nosotros en Estados Unidos compramos el resto del mundo y con ese dinero, dinero vuelve para crear más riqueza en Estados Unidos. Así funciona el comercio y las inversiones internacionales, aunque pocas veces se reconoce. Y al poner aranceles a las importaciones, se va reduciendo ese tipo de inversión. Y cuando se reduce ese tipo de inversión, se reducen las inversiones pues en las corporaciones estadounidenses, en los bonos de Estados Unidos. ¿Qué hace eso? Va a subir la tasa de interés, el proteccionismo en Estados Unidos, que va a hacer más costosa este, llevar adelante la economía y va a fortalecer el dólar, que va a ser más difícil hacer exportaciones y más fácil hacer importaciones. Por lo tanto, va a conseguir exactamente lo opuesto de lo que dice Trump, que es lo que quiere conseguir, que es convertir a Estados Unidos en un exportador fuerte y fortalecer la economía. O lo que Em, decía un Marcos, que si es comentario. que se da una Sí, recesión, se podría dar el caso de un superávit comercial, pero no Correcto. sería un indicador del bienestar de los estadounidenses, sino Con sería una simplemente un recesión se indicador podría de que se han lograr eso. empobrecido y cae la Correcto. demanda de importaciones. pero además, a mí me preocupa de nuevo, quizás desde un punto de vista latinocéntrico o argentinocéntrico, qué es lo que puede ocurrir si se da todo ese proceso del que habla Ian. Porque digo, si suben las tasas de interés en Estados Unidos, eso implica un menor flujo de inversión hacia economías emergentes, por ejemplo, ¿no? Como la Argentina. Y la Argentina, que en este momento es un país que parece aliado de Estados Unidos, ¿no? Por lo menos Milei y Trump parecen llevarse bastante bien, pese a que sus políticas claramente no sean las mismas, ni las visiones del mundo que tienen, ¿no? Acerca del comercio, por ejemplo, sean las mismas. Parece que se llevan bien, pero, por ejemplo, una ola proteccionista que se establezca firmemente en Estados Unidos y que haga que en algún momento suba la tasa de interés, por ejemplo, saca fondos que podrían ir a Argentina que los necesita, ¿no? Porque está en una situación vulnerable todavía, más allá del gran trabajo que ha hecho Milei hasta ahora en balancear las cuentas públicas, ¿no? Y me preocupa sobre todo porque la última gran ola de proteccionismo en el mundo coincide con lo que fue la Gran Depresión en 1930, ¿no? Y en este caso sin motivo aparente parecemos estar cayendo en una recesión. Bueno, en 1930 hay toda una serie de explicaciones, ¿no? Pero en este caso parece ser solamente el capricho de una persona, ¿no? Lo cual también habla acerca de las instituciones de Estados Unidos, ¿no? Acerca de cómo el presidente puede lograr un cambio de curso en su política tan importante sin que, por ejemplo, intervenga el Congreso, ¿no? O sin que nadie lo pueda frenar en el país de los checks and balances, ¿no? Es muy llamativo eso y llama, bueno, lo que llama la atención es el poder que tiene el presidente sobre ciertas cosas, en este caso el comercio que es eh, desmesurado, ¿no? Y justamente muchos hemos estado hablando acá en Washington de que el Congreso tendría que pasar una ley para no darle tanto poder que aparentemente lo tiene. Sin embargo, creo que en este Congreso es muy poco probable que ocurra eso. Algunos dicen que después de todo, en realidad lo que está buscando Trump es usar estas herramientas para negociar mercados más abiertos y así crear un mundo más abierto y beneficioso para todos. Yo no creo eso. Él ha sido muy claro de que es proteccionista. Y además, en el camino ha dicho muchas cosas para justificar los aranceles. Él dice que al imponer estos aranceles va a poder recaudar un montón de dinero a Estados Unidos para poder reducir de manera importante los impuestos dentro de Estados Unidos. Ahora, si a la misma vez va a usar estos para negociar bajas en aranceles, entonces tampoco va a poder producir ese recaudamiento por el lado de los aranceles, si es que esa es la meta. En todo caso, la matemática no le funciona.
¿Y el Congreso puede hacer algo para revertir esto o tomar control, retomar algo de control en términos de política comercial? Sí, claro, podrían hacerlo. Lo que pasa es que el Congreso por muchos años, no solamente en este tema, en muchos temas, le ha dado cada vez más poder al presidente y le ha dejado al presidente tomar la iniciativa y tomar decisiones que en realidad le corresponden al Congreso. O sea que el Congreso en Estados Unidos ya van décadas en cada vez más ha estado abdicando su responsabilidad bajo la Constitución de Estados Unidos. Acuérdense de que en Estados Unidos es el Congreso que es el que hace las leyes que solamente se ejecutan por el Ejecutivo, ¿no? El presidente. No es el presidente que lidera casi de manera sola a todo el país. Debe ser al revés. Bueno, esperemos con mucha ansiedad, como el resto del mundo, a conocer detalles acerca de la política que se termine implementando. Va a ser sin duda algo muy interesante. Estos son tiempos muy interesantes. Parece ser un mundo al revésado, mientras que Estados Unidos lanza una ofensiva contra el libre comercio. Aparentemente en China se tuvo hace poco una reunión con empresarios, muchos de ellos americanos, y el presidente del Partido Comunista y presidente de China, Xi Jinping, dijo que él les prometía apertura económica y seguridad para las inversiones, lo cual tampoco inspira mucha confianza viniendo de una dictadura como lo es, pero esa es la realidad actual y bueno, estaremos atentos a lo que suceda. Esperamos nos acompañen en una próxima edición de El Cato Podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.